tal? Bienvenidos aquí a Noticias RTD Internacional. Soy Isabel Beltrán. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes por estar allí conectados como cada semana. También los invitamos a compartir para llegar a más personas. Y le doy la bienvenida a mi compañero de set, Alejandro Jaramillo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Comenzamos con una nueva emisión de Noticias RTD Internacional. No olviden de suscribirse en nuestras páginas, que nos encuentran como Isabel. Nos encuentran en YouTube como RTD Internacional, así como aparece en pantalla, RTD Internacional. También los invitamos a suscribirse a nuestro Facebook de Noticias RTD Internacional, igualmente Instagram. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con las noticias más relevantes de esta última semana. Hasta ahora. Ecuador sumido en el caos por manifestaciones indígenas. Macron insta a los partidos políticos a colaborar para evitar un estancamiento en Francia. En Japón, un tribunal rechaza la legalidad del matrimonio igualitario. Un avión aterriza de emergencia en Miami. Y en el Barcelona hay preocupación por la recaída de Ansu Fati. Estas y otras noticias a continuación. Y los aconteceres de América Latina con Gloria Grisales. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a todos ustedes por estar nuevamente conectados con nosotros en una emisión más de Noticias RTD Internacional. Soy Gloria Grisales y estas son las noticias de América. En Estados Unidos, 12 senadores presentaron un proyecto de ley sin precedentes para frenar el porte de armas y así mitigar la ola de violencia que padece esta nación. En Estados Unidos se presentó una nueva e histórica legislación para frenar la violencia desatada por la tenencia de armas. Esta legislación, que cuenta con el apoyo tanto de demócratas como de republicanos, es la mayor reforma en 30 años en los que se produjeron varios tiroteos masivos sin que se hubiera generado un cambio contundente. Con este proyecto se pretende instaurar el refuerzo de la verificación de los antecedentes penales y psicológicos de los compradores de armas de entre 18 y 21 años, acabar con lo que se conoce como el vacío legal del novio, por el cual hasta ahora si alguien es acusado de violencia doméstica sin estar casado, se le permite seguir teniendo armas en propiedad, algo que no ocurre en el caso de las personas casadas. Y también se busca reforzar las sanciones contra los traficantes de armas. Asimismo, se desembolsaría dinero a los estados y comunidades para mejorar las iniciativas de seguridad escolar y salud mental. Este acuerdo de mínimos fue elaborado por un grupo de 10 senadores republicanos y 10 demócratas, por lo que se espera que logre los apoyos necesarios para ser aprobado en el Pleno del Senado. Y aunque parece ser una reforma legislativa muy prometedora, está lejos de las propuestas de la Casa Blanca y de la mayoría de representantes del Partido Demócrata, que pretendían tener un proyecto mucho más restrictivo. Chris Murphy de Connecticut, el principal negociador demócrata, comentó: 30 años, asesinato tras asesinato, suicidio tras suicidio, tiroteo masivo tras tiroteo masivo y el Congreso no hizo nada. Esta semana tenemos la oportunidad de romper este periodo de 30 años de silencio con un proyecto de ley que cambia nuestras leyes de una manera que salvará miles de vidas. La iniciativa parlamentaria fue lanzada inmediatamente después de la masacre de Uvalde, que dejó 21 muertos, entre los cuales 19 eran niños de una escuela primaria. Ecuador cumple 12 días de protestas masivas por los indígenas liderados por Leonidas
ISA. Y tanto el gobierno como los indígenas están prestos a dialogar, pero aún así no se llega a ningún acuerdo. Veamos la noticia. Ecuador ha vivido otra jornada de fuertes enfrentamientos entre agentes y manifestantes en el marco de un segundo estado de excepción decretado por el presidente Lasso para intentar frenar las protestas. No podemos permitir que unos pocos violentos impidan trabajar a millones de ecuatorianos. No vamos a permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Aquí estoy para defender a Quito y a cada familia de la capital y del país. Mantenemos abierto el diálogo, ha destacado el presidente Guillermo Lasso. Desde el inicio, las manifestaciones se han convocado contra el aumento de los precios y las políticas económicas de Lasso. Los organizadores de estas movilizaciones, que alcanzan ya su 12º día, han exigido al gobierno que ponga un fin a la represión policial y al estado de excepción que rige en 6 provincias del país. Solo así la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador cree que se podría propiciar ese proceso de diálogo al poder instalar una asamblea popular en el corazón de la capital. Estamos dispuestos a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de los puntos por los que nos hemos tomado esta movilización nacional, ha apuntado el presidente de la Confederación Indígena, Leonidas Issa. La Confederación Indígena, principal convocante de la movilización social que se lleva a cabo desde el pasado 13 de junio, ha denunciado un abuso de la represión contra las manifestaciones por parte de la policía y los militares. El gobierno del presidente Lasso ha declarado en estado de excepción a las provincias andinas de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, así como a la amazónica de Pastaza, en su afán de contener la movilización indígena que se ha instalado con fuerza en Quito. Gustavo Petro da un giro a la izquierda en Colombia al ganar las elecciones presidenciales con un 50.4% frente a su opositor Rodolfo Hernández. No la tendrá nada fácil el nuevo presidente. Veamos por qué. Las elecciones del pasado domingo dieron un resultado inédito en la historia de Colombia al votar para la jefatura del Estado a un candidato de izquierda. El país respaldó con el 50.4% de los votos a Gustavo Petro, de 62 años, como futuro presidente, frente al 47.3% del populista Rodolfo Hernández, de 77 años. La participación ha sido la más alta de los últimos 20 años, por encima del 58%. El resultado certifica la voluntad de cambio de una sociedad desencantada con sus políticos y estragada por la pobreza y la falta de oportunidades. En un país donde las élites conservadoras han campado a su antojo durante décadas, este cambio permitirá a Petro, un economista que se ha moderado ostensiblemente en los últimos tiempos, desarrollar una política dirigida a cumplir su promesa de mitigar las desigualdades sociales y sincronizar los motores productivos con la lucha contra el cambio climático. Pero el giro electoral viene también acompañado de señales que el presidente electo no debería obviar. La fundamental es que tendrá que hacerse cargo de una sociedad gravemente fracturada, sin contar con mayoría parlamentaria y habiendo ganado a su oponente por apenas 700.000 votos. Para superar esta limitación necesitará cerrar con el resto de fuerzas políticas un gran pacto que permita restañar las heridas causadas por años de guerra, corrupción e inmovilismo. El mensaje del electorado ha sido diáfano. El malestar social domina el horizonte colombiano.
Petro es en parte fruto de este hastío, del mismo modo que su derrotado oponente. La candidatura de Rodolfo Hernández, un político imprevisible, ha mostrado en toda su crudeza la profundidad del rechazo a la clase política tradicional. De nada le ha valido al uribismo, que en la primera vuelta derrapó con Federico Gutiérrez, apostar por Hernández. El fracaso de esta estrategia ha puesto en evidencia el agotamiento de este sector y sus derivados como fórmula política. Hace un año, Colombia se vio sacudida por una violenta protesta que dejó decenas de jóvenes muertos. Las causas de aquel seísmo siguen vivas y a menos que se logre avanzar en el pacto, se corre el peligro de otro estallido. No es una tarea fácil en un país donde el 39% de la población vive en la pobreza, donde aún hay guerrillas y donde el narcotráfico mantiene un enorme poder. Tampoco es algo que dependa de un solo hombre. Para lograr esa meta se necesita del concurso de las principales fuerzas políticas, de un esfuerzo general que, como en los grandes momentos de la historia de Colombia, aúne lo mejor de la sociedad. Ese primer paso, si se logra, definirá la presidencia de Gustavo Petro y el futuro del país. Esto ha sido todo por hoy en Noticias de América. Te esperamos la próxima semana con nueva información. Feliz fin de semana para todos. Llega el momento de las noticias más relevantes de África y Asia. Le doy paso a mi colega Alejandro Jaramillo. Gracias, Isabel. Buenas noches. Estamos en las noticias de Asia y África. En Malí, al menos 132 civiles fueron asesinados por presuntos yihadistas. Al menos 132 civiles murieron en los ataques perpetrados por presuntos yihadistas en 3 localidades del centro de Malí este fin de semana. El gobierno acusa al grupo de la Katiba Masina, también conocido como Frente de Liberación de Masina, como responsable de los asesinatos. El presidente de Malí, el coronel Assimi Goïta, decretó, además, 3 días de luto por los fallecidos y prometió que sus asesinos no quedarán impunes. Los ataques tuvieron lugar en 3 localidades del centro del país en la noche, del sábado al domingo, cuando un grupo de hombres armados las asaltaron y mataron a decenas de civiles. La mayoría de los asesinados son jóvenes. Algunos habitantes consiguieron huir de sus poblados dejando todo atrás. Desde el principio de año, más de 500 civiles murieron en actos de violencia en Malí, según la misión de la ONU. El Estado maliense, que se encuentra en un proceso transitorio tras 2 golpes militares en menos de un año, no controla extensas zonas del país en el norte y en el centro. Torrenciales lluvias por el fenómeno del monzón deja millones de afectados en la India y Bangladesh. Las devastadoras lluvias monzónicas en India y Bangladesh dejan a su paso al menos 40 muertos y alrededor de 6 millones de personas afectadas. Una situación que, según las autoridades, podría empeorar. En 8 distritos de Bangladesh, unas 19 personas murieron, 15 a causa de la caída de rayos y las otras 4 por corrimientos de tierra. El administrador jefe de la región de Sylhet, en Bangladesh, Mohammad Mosharraf, dijo que gran parte del noroeste del país está bajo el agua y la situación está empeorando a medida que continúan los fuertes aguaceros. Casi toda la región se encuentra sin electricidad y que la situación es mala. Más de 4 millones de personas han quedado varadas por las aguas y las inundaciones. Las incesantes tormentas de la última semana han inundado grandes extensiones de tierra al noroeste del país y se han desplegado tropas para evacuar hogares aislados de las comunidades vecinas. Las autoridades han convertido las escuelas en refugios temporales para que alberguen a pueblos enteros tras el desbordamiento de los ríos.
Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Osmani, en Siglet, fueron suspendidos durante 3 días, ya que las aguas de las inundaciones casi alcanzaron la pista, según Afid Ahmed, director del aeropuerto. Los niveles de agua de los principales ríos del país continúan subiendo. Según el Centro de Previsión de Alerta de Inundaciones de Dhaka, la capital de Bangladesh, el país tiene unos 130 ríos, según el Grupo Intergubernamental de los Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. El 17% de los habitantes del país tendrían que ser reubicados en la próxima década si el calentamiento global persiste al ritmo actual. Y pasamos a Japón, donde un tribunal rechaza la legalidad del matrimonio igualitario. El tribunal japonés dictaminó que la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo no es inconstitucional. Además, negó la solicitud de compensación económica por daños y perjuicios a un grupo de personas que había abierto el caso con el fin de buscar el reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo en el país. La decisión fue condenada por los grupos a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ. El 20 de junio se conoció una sentencia emitida por el Tribunal del Distrito de Osaka, donde ratifica que no permitir el matrimonio de personas del mismo sexo no viola la Constitución. La decisión llega luego de que 3 parejas del mismo sexo, 2 hombres y una mujer, reclamaran ante el tribunal la legalización del matrimonio igualitario en el país. El grupo que hizo el reclamo se basó en el artículo 14 de la Constitución Política, el cual estipula que debe haber igualdad para la aplicación de las leyes y que no debe existir discriminación basada en las relaciones políticas, económicas o sociales por razones de raza, credo, sexo, condición social u origen. Sin embargo, el tribunal respondió fundamentándose en el artículo 24 de la Constitución, que afirma que el matrimonio está basado únicamente en el consentimiento mutuo de ambos sexos. De igual manera, fue negada la petición de compensación económica por daños y perjuicios para los demandantes por 1 millón de yenes, aproximadamente $7.300. La lucha por legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Japón no es nueva. En marzo del 2021, un grupo de activistas que buscaba ejercer presión sobre el gobierno central para abordar la petición, recibió una respuesta por parte del Tribunal de Sapporo, donde aseguraba que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional. Con la nueva respuesta del Tribunal de Osaka, las parejas del mismo sexo han perdido la posibilidad de lograr igualdad ante la ley para recibir beneficios como heredar los bienes del otro, tener acceso a pensiones y seguridad social, entre otros. Muchas gracias. Esto ha sido todo en Noticias de Asia y África. Continúen con nosotros en Noticias RTD Internacional. Todas las noticias de primer impacto con Angélica Bustos. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Estamos en una misión más de alto impacto. Terroríficos momentos tuvieron que vivir los pasajeros de un avión que tuvo que aterrizar forzosamente en el aeropuerto de Miami-Dade. Veamos la nota. Un avión se incendió tras aterrizar en el aeropuerto de Miami. La aeronave de la aerolínea Red Air se prendió fuego tras realizar un aterrizaje forzoso. 3 personas resultaron con heridas leves en un incendio que se produjo este martes por la tarde en un avión de pasajeros procedente de República Dominicana, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, indicaron los bomberos del condado de Miami-Dade. El avión CRL de la aerolínea Red Air se incendió tras realizar un aterrizaje forzoso que, según los medios, causó el fuego y afectó una torre de comunicación y un pequeño edificio en la pista.
Al parecer, el vuelo 203 de Red Air, con 150 personas, 11 tripulantes a bordo, tuvo que efectuar un aterrizaje forzoso alrededor de las 5:30 hora local por problemas en el tren de aterrizaje. Cuando llegaron nuestros equipos de bomberos, vieron que el ala del avión estaba en llamas. Rápidamente comenzaron a trabajar para apagar el fuego utilizando camiones de espuma especializados, dijo Erika Benítez, vocera del Departamento de Bomberos de Rescate de Miami-Dade. Según los medios, todos los pasajeros estaban fuera del avión. La Fuerza de Bomberos de Miami-Dade añadió que el problema con el tren de aterrizaje fue probablemente la causa del incendio. En algunas imágenes se muestran columnas de humo negro elevándose desde la zona MEAE, poco después de las 5:45 hora local, y gran parte del fuselaje del aparato y el suelo cubierto con espuma que regaron los bomberos. En México se encuentran consternados tras el asesinato de 2 jesuitas que daban refugio a un guía turístico, quien era perseguido por un hombre con un arma. Veamos la noticia. 2 sacerdotes jesuitas fueron asesinados la noche del pasado lunes en una iglesia en México, junto a un guía turístico que buscaba refugio en el templo cuando era perseguido por una persona armada. Los cuerpos de los clérigos, identificados como Javier Campos Morales, de 78 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80 años, así como el de la tercera víctima, Pedro Elioro, fueron robados y aún se desconoce su paradero. Se informó que más de 250 elementos del ejército se encuentran en la Sierra Tarahumara de Chihuahua para sumarse en las labores de búsqueda del presunto responsable del asesinato, identificado como José Noriel Portillo, alias El Chueco, presunto líder de los Salazar, brazo armado del cártel de Sinaloa de esta región. El jesuita Javier El Pato Ávila aseguró a medios locales que un tercer sacerdote que se encontraba en la iglesia, llamado Jesús Reyes, pasó una hora conversando con El Chueco tras los asesinatos y que incluso este le pidió perdón por lo que hizo. No se sabe por qué El Chueco no mató a Reyes. El incidente ha consternado a la comunidad jesuita del país, que a través de un comunicado de prensa ha pedido protección al gobierno del presidente, sobre todo en las zonas con fuerte presencia del crimen organizado. Este martes, en su conferencia de prensa matutina, el mandatario reconoció los altos índices de violencia que enfrenta la Sierra de Tarahumara, donde se ubicó Cerocahui en el norte del país. Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se le tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes, manifestó. El presidente confirmó la versión de las autoridades e indicó que el guía turístico era perseguido cuando intentó resguardarse en la iglesia. Antes de los asesinatos, también en Chihuahua se reportó el secuestro de 4 turistas, 2 hombres, una mujer y un menor de edad. Ninguno ha sido encontrado todavía. En Reino Unido se llevó a cabo la planificación y el asesinato de un joven de 13 años. Todo fue descubierto gracias a las redes sociales y a la investigación que realizaron sus padres desde su celular. Veamos la nota. Oli fue asesinado a puñaladas por 2 adolescentes en un campo de atrás de su casa, después de que reclutaran a una niña por internet para traerlo hasta allí. Todo el ataque había sido planeado en redes sociales y desencadenado por una disputa en un grupo de chat de las redes. Sus padres se sorprendieron al descubrir el turbio mundo de violencia y odio que su hijo y sus amigos habían habitado a través de sus teléfonos. Decidí investigar el papel que jugaron las redes sociales en lo que sucedió a Oli, y aquí están expuestos a los niños de 13 años como él. Lo cazaron, lo rastrearon y lo ejecutaron a través de las redes sociales, dice Stuart mientras se sienta junto al sofá de su casa en Reading. Las redes sociales no son culpables del asesinato, pero no hicieron nada para protegerlo, y sin ellas todavía estuviera aquí. La policía de la ciudad dice que la historia de Oli se destaca por el gran papel que jugaron las redes sociales en el caso.
y temen que la evidencia de intimidación y de los videos violentos con cuchillos encontrados en los teléfonos de los asesinos sean solo la punta de un iceberg muy grande. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto ha sido todo por hoy en Noticias de Alto Impacto. Mi nombre es Angélica Bustos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Sigamos con más noticias. La actualidad de Europa con mi colega Isabel Beltrán. Muchísimas gracias, Alejandro, y damos inicio a las noticias europeas. El presidente francés Emmanuel Macron reconoció las fracturas tras las elecciones parlamentarias e invitó a los grupos políticos de la Asamblea Nacional a colaborar con su gobierno. Después de que juntos, la coalición del presidente francés no ganara los suficientes escaños para darle a Macron un gobierno con amplio margen de maniobra, el mandatario busca la forma de recuperar el control tras el desaire electoral de las legislativas. Tras varios días de consultas políticas, el jefe rompió el silencio este miércoles 22 de junio, reconociendo que los comicios evidenciaron fracturas políticas y llamando a los legisladores del país a gobernar y legislar diferente, sin especificar cómo esperaba hacerlo. La alianza formada en torno al jefe de Estado obtuvo al final de la segunda vuelta de las elecciones legislativas solo 245 diputados, es decir, 44 menos que los necesarios para la mayoría absoluta, por lo que tendrá que formar un gobierno de coalición o bien obtener una mayoría sobre una base de caso por caso para aprobar sus proyectos de ley. Los resultados de las elecciones legislativas confirmaron el ascenso de NUPES, la coalición de la izquierda, y de la Agrupación Nacional, la extrema derecha, dos fuerzas de oposición dedicadas a bloquear en la medida de lo posible los proyectos económicos y sociales del presidente Macron. La red ferroviaria británica está afectada por una movilización que podría prorrogarse y que está anunciada como la más grande en los últimos 30 años. Desde el martes 21 de junio, pocos son los trenes que circulan en Reino Unido. Una huelga masiva que también es anunciada para el sábado. Desde hace días, los transportistas recomiendan a los pasajeros que eviten los viajes no esenciales. También exigen aumentos salariales según la inflación, una demanda que será difícil de conseguir, pues el director de Network Rail, el propietario de la red ferroviaria, dijo que el personal ferroviario siempre ha tenido buenas condiciones salariales y creemos que podemos hacer funcionar los trenes de forma más eficiente con menos personal. Eso no significa que vayamos a echar a nuestros empleados. El ferrocarril es uno de los sectores más fáciles para conseguir puentes. El gobierno, que fija los límites salariales, se niega a intervenir en las negociaciones entre las empresas ferroviarias privadas y los sindicatos, pero denuncia la movilización. El movimiento amenaza con extenderse a otros medios de transporte, como los autobuses, y más allá de esta semana, ya que otros sindicatos del transporte han llamado a sus miembros a votar también una huelga. Incluso podría extenderse a otros sectores como la educación, la sanidad, correos y hasta los abogados. Para hacer cumplir las restricciones de la Unión Europea, Lituania restringe el paso de mercancías al enclave ruso de Kaliningrado.
Quien viaja de Moscú a Kaliningrado en tren tiene que mostrar su pasaporte en 3 fronteras estatales, la rusa, la bielorrusa y la lituana. Bielorrusia y Lituania se encuentran entre Rusia y el enclave de Kaliningrado. Pero mientras Bielorrusia sigue dejando pasar todos los trenes rusos, Lituania ha prohibido recientemente el paso de trenes rusos con mercancías a bordo, cuya exportación a Rusia está prohibida. Para el ministro lituano de Asuntos Exteriores, se trata de una aplicación lógica y sobre todo legal del 6º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Para los políticos rusos, la medida de Lituania es el bloqueo hostil a la población de la región de Kaliningrado, con el que el país comunitario viola las normas internacionales sobre el transporte de mercancías e incluso los derechos humanos. El gobernador de Kaliningrado se queja de que el bloqueo afecta al 50% de todos los transportes de mercancías. Y el jefe del Consejo de Seguridad ruso, que se desplazó desde Moscú al enclave ruso, aseguró que Rusia respondería a tales acciones hostiles. Las medidas adecuadas se elaborarán en todos los departamentos y se aplicará rápidamente. Estas medidas tendrían un grave impacto negativo en la población de Lituania, dijo según una agencia de noticias rusa. Esto ha sido todo en esta sección de Noticias de Europa en esta emisión. Pero ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Noticias RTD Internacional. Nos encuentran también. Nos pueden seguir en Facebook y en Instagram como Noticias RTD Internacional. Le hacemos también la invitación a que comparta. Ayúdenos a crecer. Arte y cultura. Para hablar de esto está Jonathan Chavarro. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a todos. Soy Jonathan Chavarro. Estamos en Tiempo de Culturales. Si aún no tienes planes para salir con tu familia este verano en París, te regalo algunas proposiciones de la mairie de esta ciudad. Una salida este fin de semana o durante todo el verano que puedan disfrutar en familia, niños, grandes, adultos mayores en pleno corazón de París, el Jardín de Aclimatación en Neuilly-sur-Seine. Los espera, ha sido totalmente renovado, nuevas atracciones, restaurantes e igualmente podemos disfrutar todo parque de diversiones La Parade, con los personajes temáticos del parque. Los horarios al público son de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los fines de semana de 10 a 19 horas. Igualmente los feriados, no se lo pueden perder. Como todos los años, aquí en Francia se realizará la marcha LGTB. Empezará en el metro Michel Bissot, se terminará en Plaza de la República mañana, sábado 25 de junio. Tenemos la marcha LGTB, la cual tendrá lugar mañana 25 de junio. Comenzará en el metro Michel Bissot. Desde las 13:30 se dirigirá por la avenida de Dumesnil, seguirá hacia la Rue de Lyon, pasará por la Plaza de la Bastilla, Boulevard Beaumarchais, tomará la dirección del Boulevard de Temple y terminará en la Plaza de la República. Así culminamos nuestra agenda cultural de esta semana. Les deseamos un excelente fin de semana. Si usted es amante al séptimo arte, les traemos las mejores propuestas
para que tenga un buen fin de semana en familia. Para los amantes de cartelera tenemos el siguiente top 3. Empezamos con Jurassic World, la cual ha tenido su primer lugar con más de 627.000 entradas. Seguimos en segundo lugar con Maverick Top Gun con más de 471.000 entradas. Y aún en el top 3 tenemos en tercer lugar Doctor Lestrange y el multiverso de Mantis. Igualmente tenemos nuestro top 3 de las películas de los países de no habla hispana, las cuales serían Hustle con más de 57 millones de horas de vista. Seguimos con Spy Cabeza de Araña con más de 35 millones de horas vistas. Y terminamos con Chicken Hare and Hamster in the Darkness, la cual tiene más de 23 millones de horas vistas. Continuamos igualmente con las películas de países de habla hispana, las cuales entra en primer lugar In the War on the Gold con más de 17 millones de horas vistas. En segundo lugar tenemos Centauro con más de 13 millones de horas vistas. Y terminamos con Heure de Parade con más de 12 millones de horas vistas. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Culturales. Muchas gracias a todos y sigan conectados en Noticias RTD Internacional. Hay una gran preocupación en las directivas del Barcelona tras la recaída de Ansu Fati. Esta noticia y otras más en el momento de deportes. Andrea Fuentes, de entrenadora a heroína. Los mundiales de natación de Budapest 2022 han vivido hoy un tremendo susto, que no tuvo consecuencias graves, gracias a la rápida intervención de la entrenadora de la estadounidense Anita Álvarez. Ella fue la española Andrea Fuentes. La deportista se encontraba en la piscina, ejecutando su ejercicio del solo libre de natación artística, cuando se fue al fondo de la piscina tras sufrir un desmayo. Gracias a la rápida intervención de la entrenadora Andrea Fuentes, no hubo que sufrir males mayores. Y el Barcelona no puede sancionar a Piqué ni restringirle su actividad empresarial. Gerard Piqué es noticia por su actividad fuera de los terrenos de juego. Diversas informaciones revelaron recientemente una reunión con Xavi, en la que el entrenador solicitó al futbolista, una de sus capitanes, centrar esfuerzo en su rendimiento y dedicar menos tiempo a su vida como empresario. Todo ello poco después de que Piqué acaparara focos por sus negocios con la Federación Española de Fútbol y su presidente Luis Rubiales, a propósito de la Supercopa de España. La reclamación del entrenador al futbolista, más allá del debate deportivo, también abre un debate jurídico que profundiza en los límites de lo que un club de fútbol puede reclamar a sus jugadores. ¿Está en disposición Xavi y el Barça de vetar las actividades empresariales de Piqué? ¿Y qué podrían aplicar como castigo por ello? Y continuamos con el fútbol. Ayer en la tarde se sorteaba el calendario de la Liga 2022-2023 y aunque el mundo del fútbol está de vacaciones completo hasta la primera semana de julio, podemos decir que el pasado jueves 23 de junio supone el pistoletazo de salida a una temporada que vendrá cargada de competiciones y con muchas novedades en la plataforma televisiva. Cadenas y plataformas que dan un paso al lado y otras que irrumpen en el mercado del deporte rey. Al día de hoy, así está el puzzle del fútbol en televisión. En el ajedrez, Manuel Álvarez, de 100 años,
el más querido del torneo de candidatos. Don Manuel Álvarez Escudero es uno de los jugadores en activo más veteranos del planeta. Alguna vez ha contado sus secretos: no fumar, no beber vino, ir poco al médico y de lo demás, todo lo que se pueda. En el Día de la Hispanidad cumplirá 101 años. Este miércoles ha realizado en el Palacio de Santoña de Madrid el saque de honor del torneo de candidatos, que decide qué gran maestro retará a Magnus Carlsen por su título mundial en 2023. Estamos llegando al final de Noticias RT Internacional. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Así es, Alejandro. Muchísimas gracias al equipo de Noticias RTD Internacional, que cada semana trae las noticias más relevantes para todos ustedes. Gracias por conectarse cada semana, cada viernes a las 20 horas Francia. También recuerden suscribirse a nuestra página de YouTube RTD Internacional. Hasta una próxima emisión. Chao, chao. Chao.